¿Alguna vez has estado en un lugar que no has querido? ¿Te has acostumbrado a las tradiciones, a las costumbres del país a donde estás? ¿Eres extranjero? ¿O te sientes simplemente tibio en tu fe con Dios? Esto exactamente le estaba pasando a la iglesia de Pérgamo y le puede estar pasando a cualquiera de nosotros ahora. Así que hoy vamos a hablar de ser extranjero, vamos a hablar de costumbres paganas y vamos a hablar cómo un cristiano puede, con el conocimiento de Dios, a través de una persona, puede ser movida a hacer lo mal ante los ojos de Dios. Y esto fue lo que le pasó a esta iglesia de Pérgamo. Así que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 2, del versículo 12 al versículo 17. Y dice así: y escribe al ángel que de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y como ya habíamos aprendido, el ángel no significa el ángel que nosotros estamos pensando. Todo lo contrario, está diciendo, esta carta está siendo dirigida al líder de esa iglesia, al pastor de esa iglesia. Y aquí Jesús, una vez más, revela parte de su personalidad. Sí, las palabras de Jesús juzgarán al mundo, mas Él no vino a condenar el mundo, sino a traer salvación por medio de su muerte. Y es lo que está mostrando aquí. Muestra partes de su personalidad, porque en su boca Él tiene el poder para separar lo bueno de lo malo. Y esto es lo que significa este versículo. No solamente Dios es amor, también es fuego consumidor. Y es por eso cuando comenzamos a conocer a Dios, lo vemos como un Dios amoroso, pero cuando lo conocemos bien a través de las pruebas y tribulaciones, también vemos que es un Dios que merece respeto, que es temible, que va a juzgar y que aplica esa disciplina a aquel que es su hijo. Así que vamos a ver el versículo número 13. Acompáñenme, no se vayan. Dice así: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Vamos a hacer una breve pausa, porque de seguro muchos de nosotros no sabíamos que Satanás tiene un lugar específico en esta tierra, y es en Pérgamo. Ahí se encuentra el trono de Satanás. Imagínense la presión no tan espiritual, llena de demonios, que debe estar ese lugar, porque Satanás no es omnipresente como lo es Dios. Él tiene que trasladarse, y se le ha visto ya varias veces, y personas han visto a Satanás en aviones, lo han visto en tiendas, han visto ese macho cabrío. Y sí, él no es omnipresente como es el Señor, y él tiene su trono ahí en Pérgamo, donde estaba esta iglesia. Y recuerden que aunque esté siendo escrita esta iglesia, esta palabra puede ser tomada para nosotros dependiendo del estado espiritual en el que estemos. Así que en ese lugar había mucha opresión, había mucho temor, que es exactamente lo contrario de la fe. Y esto es lo que utiliza Satanás cuando él quiere abrir puerta en nosotros. Él primero nos va a querer inundar con temor. Vale, entonces por eso, esta iglesia de la que estamos hablando necesitaba a alguien fuerte. Ellos necesitaban a Jesús, con todo lo que eso contiene, y es la verdad que va a destruir y va a separar lo bueno de lo malo. Así que esta iglesia, además, como dice aquí, que no retuvo su nombre, es decir, que guardó el nombre del Señor y no lo negó siempre. Esto es algo que cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta, que no podemos negar al Señor para nada, porque Él dice que si tú con tu boca confesares ante los hombres que Jesús es el Señor, Él también te iba a defender, también te iba a confesar o declarar delante del Padre y los ángeles de Dios. Así que esto es importante. Lastimosamente, dentro de esta iglesia, dentro de este pueblo, había prevaricación. Y la prevaricación es la omisión de la verdad, ¿vale?
Hay varias cosas también que habla de la prevaricación. Por ejemplo, en Proverbios 22:12 dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Proverbios 2:22, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Así que omitir o retener la verdad para el Señor es un pecado. Y Él también viene a juzgar a los prevaricadores, aquellos que tenían la verdad dentro de sí, pero en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, quisieron revelar esa verdad. Así que este lugar estaba lleno de tinieblas, y como dice aquí, que Él menciona a su siervo fiel, que Antías, que es Antipas, su testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Qué quiere decir esto? La verdad es que no hay ningún registro de Antipas, cómo fue su vida, qué hizo él. Exactamente, no hay algo que diga, Antipas tuvo una esposa, un esposo, paz del Señor. No tuvo, o sea, no dice absolutamente nada de él, pero el solo hecho de que este hombre fue fiel a Dios hizo que esa valentía, esa fidelidad a Dios, hizo que este hombre fuese añadido en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque esto lo que significa es que el Señor está interesado en que nosotros seamos fieles en todo el trayecto, desde que nacemos hasta que morimos. Si conocemos al Señor a los 20, a los 30, Él quiere que seamos fieles desde ese momento hasta el final. Así que sean bienvenidos todas las personas que se están conectando el día de hoy. Y estamos hablando de Apocalipsis 2, 12, 17. Y estamos hablando de la iglesia de Pérgamo, el lugar donde Satanás mora. Y estamos explicando cómo una de las personas que están adentro de esa iglesia estaba prevaricando. En otras palabras, reteniendo la verdad, lo cual va a ser castigado por Dios. Así que seguimos con esta hermosa palabra. Y en Primera de Pedro dice lo siguiente, 3:14 al 15, dice, también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurado quiere decir bendecido. O sea, si tú sufres por causa del Señor, eres bendecido. Por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar la defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo lo que os demande razón a la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, en cualquier momento que alguien te viene a preguntar de tu fe, tú tienes que estar preparado, con tranquilidad tú lo explicas, con santa mansedumbre, pero tienes que estar preparado para presentar defensa, porque van a haber muchas personas en este tiempo, justamente en estos años, donde van a querer venir contra ti por causa de Jesús. Pero dice que bienaventurado vas a ser si eso te pasa a ti por causa de la justicia de Dios. Y vemos que esta iglesia de Pérgamo no retuvo la palabra de Dios, jamás la negó, y para eso Dios va a recompensar. Puedes recompensar a esta iglesia como te puedes recompensar a ti, ¿vale? Así que exactamente esta parte de prevaricación es lo que está pasando en este siglo. ¿Por qué? Porque los principados, las potestades de este siglo han estado tomando mucho terreno por la legalidad que las personas le dan, porque ellos obran por legalidad. Así que en esta iglesia ellos luchaban constantemente contra las abominaciones que estaba ocurriendo alrededor de ellos. En otra versión dice que ellos se aferraron a su nombre. Ustedes imagínense que se están cayendo por un precipicio y lo que te queda es luchar por tu vida, aferrarte, pase lo que pase. Así hicieron ellos. Se aferraron a su fe, sin importar qué. Ellos lo hicieron y lo hicieron muy bien, la verdad que sí. Y dice, y no has mentido, te has aferrado a mi nombre y no has mentido. En griego, otra forma de decirlo sería, no has causado una falsa o una mala impresión de la verdad. Dios requiere de nosotros que mostremos la pureza de quién es Él, la pureza de nuestra fe, a través de tu testimonio. Eso es lo que quiere Él, porque actualmente a Jesús se le maquilla
como un Dios que acepta el pecado. Se le maquilla a Jesús como un Dios que aunque tú hagas todas las cosas malas, Él te va a seguir amando, te va a seguir perdonando, pero no requiere de ti un cambio. Entonces, la fe que nosotros tenemos que testificar hacia el mundo es aquella que solamente se puede conocer teniendo una relación con Dios. Una fe que no importa qué, aunque te metan debajo del fuego, debajo de la tribulación, Dios está contigo y Dios te moldea para que tú seas más como Él. Y esta fe tan hermosa es la que Dios quiere ver en nosotros. Ahora, es la que quiere ver en nosotros. Esta falsa impresión tiene que ser alejada de nuestras vidas lo más que uno pueda, porque si no, la verdad es que también el Espíritu Santo se puede contristar por eso. Ahora, en este versículo hay dos cosas importantes que debemos resaltar. En muchos sitios se ha dado el significado erróneo. Y la segunda es que Jesús, lo que le importa más de ti es que te mantengas en sus caminos. Y esto es lo que Él va a reconocer en aquel día cuando estemos frente de Él. Vamos con el siguiente versículo, versículo 14. Pero tengo unas cosas contra ti. El Señor primero dijo quién era, luego le hizo saber lo que le gustaba de esa iglesia, que estaba haciendo las cosas bien en esa parte, pero había unas cositas que él tenía bajo la manga. Tengo unas cosas contra ti, que entre ustedes hay hombres que se aferran a la ley o a la doctrina de Balaam. Y eh, este Balaam era un profeta, pero este profeta era un falso profeta. Porque mira lo que hizo Balaam. Balaam fue contratado por el rey Balaam estamos hablando de dinero, para maldecir al pueblo de Israel. Pero este hombre dijo no, ahí tiene un punto. Pero vemos que hay un trasfondo a esto. Cuando este hombre comienza a maquillar, comienza a tratar de revelarse de una manera, no exponerse, sino más bien ir debajo de la mesa, y comenzó este hombre a engañar a este pueblo de Israel en Pérgamo. Miran lo peligroso de los falsos profetas. Estas personas son lobos feroces que tienen el conocimiento de Dios, pero lo usan para manipular a otras personas y para conseguir el beneficio propio. Hay que tener muchísimo discernimiento espiritual con esto, porque está pasando muchísimo. Y las primeras personas que caen son las personas que son débiles en la fe, que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, que no tienen una relación con Dios. Y esta iglesia de Pérgamo, ella cayó en la idolatría. Esta iglesia comía de lo que entregaban a otros dioses, a lo que estaba dedicado a otros dioses. Y también estaban entregados a la fornicación. Entonces imagínate, si actualmente las iglesias, no todas, están aceptando el pecado, imagínate esta iglesia de Pérgamo que estaba en el lugar donde estaba Satanás. Así que mientras la segunda congregación que habíamos hablado antes era una fortaleza para la idolatría, este Pérgamo era la fortaleza de Satanás. Así que desde siempre la verdad de Dios ha tenido conflictos en este mundo, y esta iglesia se veía en riesgo de ser echada, de ser cortada de la tierra, de ser encarcelada, porque las personas, cuando escuchan y son convencidas por la verdad de Dios, van a reaccionar de una mala manera, y si no, con la ayuda del Espíritu Santo se van a arrepentir. Ahora, luego de que Jesús expusiera esta doctrina de Balaam, que expusiera a esa persona que estaba dentro de la iglesia haciendo caer a los demás, él también dijo lo siguiente. Él dijo lo siguiente. En el versículo, esta es la otra versión. El versículo de Balac, vale. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, versículo 14, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac,
a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y esto lo hablábamos anteriormente. Los nicolaitas son personas que que quieren manipular, que quieren tomar control sobre otras personas. Y, o sea, no se quieren arrepentir, sino más bien quieren manipular, quieren conquistar a otras personas sin haber arrepentimiento en el corazón. Y esta es obra de los nicolaitas, como lo dice el Señor aquí, la que yo aborrezco. Ahora, dice, por tanto, arrepiéntate, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recuerden que el versículo primero que estamos leyendo, él decía, aquel que tiene la espada aguda en su boca. ¿Ok? Entonces, hace referencia a ese versículo. Y recordemos que el Señor va a separar, cuando Él venga, si no nos arrepentimos, Él va a separar lo bueno de lo malo. Él quería separar esa doctrina de Balaam, de aquellas personas que codician los bienes ajenos para sí y manipulan la palabra de Dios. El conocimiento divino lo manipulan para su propio bien. Y ahora, lo que el Señor quiere aquí es que nosotros seamos transparentes. Y si dentro de tu iglesia tú crees que hay un falso profeta, lo mejor que puedes hacer es orar para que el Señor los exponga a vergüenza, por cuanto ellos conocen en su corazón la palabra de Dios. Así que si hay un falso profeta, oremos para que sean expuestos, porque estos también son emisarios de Dios, son emisarios que fueron tras la codicia de la vanagloria, la codicia del corazón y todas las cosas carnales. Se olvidaron que había un Dios en el cielo mirando esas personas. Ahora, el mismo Señor, Él conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. No hay nada oculto para Dios, no hay nada oculto. Y yo sé que muchos de ustedes Dios les ha dado discernimiento y puede inclusive saber de personas que tienen, bueno, canales de YouTube y que son falsos profetas y lo que quieren hacer es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Se quieren exaltar a ellos mismos. Y en esto yo le doy un aplauso a David. David, aunque él cometía sus errores, él pues hacía cosas, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Él pecaba, como tú y yo, pero en el momento que venía el Espíritu Santo con arrepentimiento, con ese dolor punzante en el corazón, él iba rápidamente y se arrepentía. Porque todo aquel que conociendo la palabra de Dios, que habiendo hecho algo malo, no se arrepiente, esa persona no es un hijo de Dios. Y es por eso que en la palabra aquí dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vean, Jesús es amor, claro que sí, pero también Jesús le gusta hacer la justicia. Y el que no está con él está contra él. Vamos con esta parte del 9, el versículo 15, porque también hay quienes se aferran a la doctrina, a estas doctrinas, así que no seamos esos individuos egocéntricos que quieren cumplir sus deseos. No seamos esas personas, sino más bien seamos personas como lo fue David, que se arrepintió a pesar de las cosas que hizo. Y dice ahora aquí en Apocalipsis 19, cuando Jesús regrese, Él traerá juicio con la espada de su boca. Y lo menciona ya varias veces en Apocalipsis. Esto para mí es muy hermoso, porque esto va a ser una guerra. El Señor no ha venido por causa del amor que tiene por cada uno de ustedes, pero nos está dando un breve tiempo, una oportunidad, que no hay ninguna excusa ahora, porque tú y yo estamos vivos y tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volver a Jesús. Y volver, porque si no, Él vendrá a nosotros y peleará contra nosotros con la espada de su boca. Y déjeme decirle algo, Él va a ganar. Él ya tiene la victoria. Jesús no maquilla el pecado y la paga del pecado es la muerte. Así que Dios nos está dando esta oportunidad hasta el final
Y yo espero que el Señor esté ahora despertando nuestra conciencia, porque viene juicio para la tierra. Viene Jesús y Él quiere que nosotros estemos preparados para cuando venga eso. Hay de aquel también dice, esto me da mucho pavor, porque si yo fuera un falso profeta, yo estaría lleno de pavor. Yo no entiendo, y oremos por esos falsos profetas para que vuelvan a Dios, porque mira lo que dice la palabra en Mateo 18:6, y cualquiera que hace tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno, me imagino que eso debe ser grandísimo, y se le anegara en lo profundo del mar. Es decir, que se ahorque con una piedra y lance la piedra al mar y se vaya y se muera. Porque Él tiene tanto cuidado de nosotros somos sus pequeñitos. Y aquel falso profeta que esté haciendo caer a las personas dentro de la iglesia, el Señor lo que dice, mejor fuese que te lanzaras de un precipicio, porque los amo tanto, he pagado tanto, he pasado por tanto, por cada uno de ellos, que es mejor que te lo pienses dos veces, porque vendré a ti y te cortaré de la tierra con la espada de mi boca. Y si el Señor es un juez justo, yo no dudo de sus juicios, no dudo de sus juicios. Así que Jesús debe refinarnos en este tiempo, a ti y a mí, debe refinarnos como el oro, a través de las tribulaciones, a través del arrepentimiento. Seamos rápidos en arrepentirnos, seamos como David, porque si no hay arrepentimiento, no somos hijos de Dios. Si no hay arrepentimiento, seguimos nuestra vida light, creyendo que Dios nos va a perdonar todo el tiempo y no hay arrepentimiento, estamos equivocados. Porque ¿qué significa el arrepentimiento? Esto es una decisión que conlleva al cambio. Ahora, el arrepentimiento no es algo humano, viene del mismo Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos sentimos mal por algo, el Espíritu Santo obra dentro de nosotros para que ese cambio ocurra, pero con nuestro permiso. Y este cambio es un cambio de convicción, es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud, es un cambio de vida. Y es por eso cuando muchas personas que no creen en Dios llegan a los caminos de Dios, le dicen, a este le lavaron el cerebro. ¿Pero por qué? Porque esa persona tuvo arrepentimiento verdadero y su vida cambió. Y eso es lo que quiere Dios, traer un cambio, porque fuimos engendrados en pecado, vamos a morir en pecado, pero solamente Jesús puede engendrar ese cambio en nuestros corazones. Así que este cambio solamente puede ser producido mediante la intimidad con Dios. Y por ende somos renovados en espíritu, alma y cuerpo. Hay algo muy hermoso que dice aquí en el versículo siguiente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que tiene oído, no estamos hablando de la persona que tiene oído físico, estamos hablando de las personas que han tenido una relación con Dios y que ahora tienen oídos espirituales para escuchar al Espíritu Santo y poder actuar conforme a Dios. Y dice luego, al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Vamos a reflexionar un poco. ¿Qué tiene que ver una piedrecita actualmente? La gente les da igual, bueno, hay personas que la coleccionan, como yo a veces recolecciono piedritas, pero en aquel tiempo esto de recibir una piedra era parte de un juicio. Imagínate que tú ibas a la sinagoga, que era el lugar donde se hacían los juicios, y tú ibas allá y decías, yo no fui culpable de lo que esta mujer me está diciendo, y se sentaban todos en un tribunal, y al final el juez, ¿qué hacía? Recogía las piedritas, negras y blancas, y dependiendo de la cantidad de piedras, él escogía la correcta, si era la negra o la blanca. Esta piedrecita blanca es sinónimo de justificación. Y nosotros somos justificados por medio de Jesús, ¿no? Porque además de que está grabado, o sea, imagínate esa piedra grabada con tu nuevo nombre
que significa una nueva identidad en Cristo Jesús, y solamente tú vas a saber ese nombre. ¿Por qué? Porque Él tiene intimidad, quiere tener intimidad contigo. Y no se lo quiere decir a más nadie. Si no le hubiera dicho, y todo el mundo en el cielo lo va a saber. No, solamente entre tú y Él. Esa es la relación de intimidad que el Señor quiere y la va a manifestar. No además con una piedrecita blanca, sino diciéndote, lo que yo estoy haciendo en ti no es pasajero, no es temporal, es eterno. Y es por eso que en esta piedra blanca, que yo también te he justificado por medio de mi Hijo, estoy grabando en ti una nueva identidad, un nuevo tú, una nueva persona que no va a ser tocada por el pecado, porque tu cuerpo, si tú y yo vamos a ser raptados, tu cuerpo va a ser transformado, y en ese cuerpo no va a haber muerte, no va a haber pecado, y se va a manifestar esa relación de intimidad que para muchos es locura, se va a manifestar en una vida en abundancia eterna, que ninguno de nosotros hemos conocido porque seguimos vivos. Y mediante esta piedra, el Señor lo que está diciendo es que nos vamos a convertir en esa nueva creación mediante el proceso de cambio. Porque ahora, imagínate que tú eres la piedra. Para el Señor grabar tu nombre, esa nueva identidad, ese acto de grabar va a traer un poco de dolor. Entonces, ese grabado significa todas las tribulaciones que tú pasaste, que fueron aprobadas, todas las tribulaciones que tú entendiste el propósito de Dios en ti, todos los problemas, todas las enfermedades, todos los contratiempos, todas esas están siendo grabadas, pero porque el Señor, por cada tribulación, por cada conflicto, Él tiene un propósito, y es el de traer cambio en nuestra alma. Y ese cambio está siendo marcado desde ahora y va a ser manifestado eternamente con esa piedra. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Realmente estamos comprometidos con Dios, con el cambio que Él quiere en nuestras vidas? ¿O queremos nosotros mismos grabar nuestra piedra? ¿Será que quiero o tú quieres tener una vida fácil sin ningún problema y aún así ir al cielo? Y aún así manifestar la obra de Dios en ti. Hagámonos esa pregunta. Porque solamente hay un lugar donde todo es fácil, donde no va a haber oposición, y es en la muerte física. Porque todos dicen que la muerte es fácil, todos dicen que morir es sencillo. En la muerte no hay contratiempo, pero si morimos y no hemos cambiado en esta tierra y no hemos manifestado esa voluntad perfecta en nuestras vidas, entonces vamos a terminar en el infierno. Y esto no estoy diciendo nada que no salga en la Biblia, porque ni siquiera Jesús mismo tuvo la situación fácil. Nadie tuvo la situación fácil. Así que si tenemos este tipo de actitud, no vamos a poder sobrevivir en estos últimos tiempos, porque se viene rudo, se viene fuerte. Esta agenda 2030 contra las iglesias, contra todo lo que viene de Dios, están haciendo todo lo posible para hundir a Dios, pero nadie hunde a Dios, nadie lo hunde. Así que vamos a ser probados en esta tierra. Y ahora, en este versículo, donde seguimos en esta parte, en este versículo dice que conocer a Dios es una experiencia. Tú no vas a conocer a Dios de oídas. Lo único que tú puedes hacer es conocerlo por experiencia propia, orando, buscándolo, leyendo su palabra, aprendiendo de él, porque el Espíritu Santo va a estar ahí, justamente ahí, para ayudarte. Él es nuestro profesor, nuestra guía, es el Espíritu Santo, nuestro consolador, y Él va a estar con nosotros para ayudarnos en esa experiencia. Así que este resultado de tener una relación con Dios en la tierra, con Él, va a estar basado en la dependencia. Si nosotros creemos ser independientes, podemos hacer todo por nuestra cuenta, nosotros no necesitamos a Dios. Y es por eso que el cristiano tiene muchísimas aflicciones, el cristiano pasa por muchísimas pruebas. ¿Por qué? Porque ahí es el momento donde
donde Dios puede probar si somos dependientes de Él. Y qué mejor ejemplo de dependencia que lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Recuerdan que Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿no? Y si no fuera por la provisión de Dios, esta gente, toda su generación, porque sí parece una generación para que viniera una nueva, toda, inclusive esta última generación que se salvó, no hubiese conocido a Dios, no hubiese entrado a la tierra prometida. Y vemos una vez más en la palabra el número 40, esta numerología que significa cambio. Si ellos no hubieran pasado por esos 40 años, que me imagino Dios no quería que ellos pasaran por tanto tiempo, pero ellos mismos se lo buscaron por la desobediencia. Si estos 40 años no hubieran pasado, no hubiera salido y florecido una generación que creyera en Él. Igualmente Jesús estuvo 40 días en el desierto y esto lo que trajo fue una época de cambio. Y como Jesús venció esos 40 días, Él fue de ahí a una transición. Hubo una transición al cambio y fue que comenzó este ministerio de Jesús. Entonces vean que el número 40 significa cambio. Cambio por medio de tribulación, cambio por medio de prueba. Y en medio de todo esto, de toda esta prueba, Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. No importa lo que haya que cambiar. Mira, no importa lo que haya que cambiar, porque todo se va a quedar aquí. Pero nuestra relación con Él y el cambio que manifestemos en nuestro espíritu, ese es el que va a permanecer. Así que tengamos confianza y seamos comprometidos con Dios. No necesitamos perder el enfoque de que somos una nueva criatura en Él y de que estamos perfeccionando cada día con ayuda del Espíritu Santo. Así que no importa lo que nos pase, porque Jesús va a proveer, porque Jesús a través del Espíritu Santo nos da la fuerza, porque a través también del Espíritu Santo nos lleva constantemente al arrepentimiento y a cambiar. Y a través de todas estas experiencias vamos a ser testigos de su poder y además nos va a enseñar de que pertenecemos a Él. Esa es la actitud correcta que todos los cristianos deberíamos tener actualmente, o de los hijos de Dios, ya que Satanás no puede hacer nada contra aquel cuya confianza en Dios permanece. Repito esto, para que se nos quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Esta es la actitud correcta que un hijo de Dios debe tener. La actitud de confianza y compromiso, ya que Satanás no puede hacer nada contra aquel cuya confianza en Dios permanece. ¿Tu confianza permanece en Dios? ¿O en quién estás confiando? Recuerda que Jesús viene muy pronto. Jesús viene muy pronto y las personas que se queden, Jesús mismo va a pelear contra ellas con la espada de su boca y va a separar los verdaderos deseos de su corazón de su voluntad. Esperemos y queramos hacer su voluntad continuamente hasta que el día que Él venga. Espero que este live haya sido de bendición y si te has sentido identificado con esta palabra, dale me gusta, envíaselo a tus amigos y te espero aquí para el próximo live la próxima semana. Dios te bendiga.